Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Freddy, ¿cómo te va, Juan Manuel? Acá estoy, buenas tardes, mil disculpas. Que justo me tocaron el timbre y ladraba el perro, entonces tuve que ir a apartarlo. ¿Escuchás bien vos, Freddy? Sí. ¿Escuchás bien? Sí, hola, Juan, perfecto. ¿Qué, alguna Buenísimo. dificultad? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, Un muchas abrazo. gracias. Gracias. Chau, chau. Adiós. Bueno, la verdad es que hoy es la última clase de la cursada. Ayer me reuní con el doctor Iriarte un poco para planificar el tema, porque la verdad es que no queremos dar nuevos temas para incluir en el examen, porque entendemos que con todo lo que han trabajado tienen suficientes elementos. Si bien siempre en el campus se anticipa, obviamente, hoy el casillero estaba vacío, así que les voy a hacer una introducción sobre aquello de lo cual voy a hablar, porque si alguien no lo cree interesante, no va a ser técnicamente materia de evaluación, porque justamente las reflexiones que hacíamos con el doctor Iriarte tenían que ver con que si habíamos logrado transmitir los aspectos prácticos de la materia, sobre todo, bueno, en mi caso particular, que históricamente fui profesor de procesal civil. Y en la charla coincidíamos en que quizás estaría bueno repasar globalmente todo aquello que vimos, pero encarándolo desde el lado de las estrategias jurídicas. Es decir, hemos visto, discurriendo a lo largo de lo que es el procedimiento, ese camino imaginario que todos interpretamos, comienza con la interposición de la demanda y llega a su fin deseado, que es una sentencia de mérito, con todas sus vicisitudes. ¿Te importa realmente aprender a cómo discurrir o a cómo llevar ese camino? Insisto, lo vimos desde lo teórico, en las materias introductorias, y a través de las prácticas, lo que estamos analizando es la puesta en funcionamiento y el ensayo de cada uno de esos escritos. Y lo cierto es que hay un sinnúmero de situaciones que a veces es difícil enseñar. Cuando reflexionamos sobre nuestras propias experiencias, en general coincidimos en que el aprendizaje más fructífero se da cuando uno comienza a ejercer la profesión, comienza a actuarla. Es como que en un momento determinado conectamos todos aquellos cabos sueltos que por ahí fuimos conociendo y los ensamblamos en un proceso determinado. Quizás en la época en que egresamos, el doctor Iriarte y yo, era más fácil encontrar una salida laboral que importaba a veces el acceso a un cargo en la jurisdicción, otras veces el ejercicio de la profesión liberal. No olvidemos que en grandes lineamientos y en la enseñanza en nuestra facultad de Derecho hay una tendencia natural a prepararlos para ser abogados, para ejercer la profesión de manera liberal. Podríamos decir tranquilamente que el enorme porcentaje va a terminar trabajando o ejerciendo la profesión de esa forma. Pero también hay una porción importante de ustedes que aspirarán o terminará ocurriendo que ejerzan dentro de la magistratura, en los distintos fueros, en distintos ámbitos, porque inclusive no olvidemos que aún dentro de la estructura del Poder Judicial tenemos el Ministerio Público que nos provee de defensores oficiales que en definitiva trabajan como abogados de parte
pero rentados por el Estado. Entonces no es tan diferente a lo que aprendemos o aquello para lo cual nos formamos cuando ejercemos la profesión. Pero también es probable que muchos de ustedes terminen trabajando, además, o quizás de manera excluyente, como legisladores o asesorando a quienes construyen o diseñan las normas, porque es lo que se espera de nosotros por nuestra formación jurídica. Y eso tiene muchas veces que ver con que no enseñamos tanto la parte práctica, sino la parte teórica, los orígenes, los antecedentes de las normas, para entender después cómo se actúan las mismas. De hecho, hoy en mi labor, hoy me hacía una consulta uno de los empleados con los que trabajábamos y me decía, che, Freddy, ¿cuál es tu postura sobre tal tema? Le digo, mira, mi postura es esta, porque la ley que promulgó esta figura, en su exposición de motivos, buscaba tal cosa. Y evidentemente, si damos una solución, estamos yendo por un camino contrario al que quiso el legislador. Para ser más llano aún, la consulta pasaba por si consideraba yo que en los procesos colectivos podía haber mediación previa, que como ustedes bien ya saben y han estudiado, es obligatoria en la provincia. ¿Y qué sucede? En los procesos colectivos, para que quede debidamente integrada la litis y sepamos quiénes son los invitados a la gran mesa del proceso colectivo, hace falta que en un momento determinado se certifique la clase y se integre debidamente la litis. No solamente promovió la acción y respecto a aquel del cual originalmente se dirigió la pretensión, sino inclusive contra un universo más grande que puede estar representado por todos aquellos que de una u otra manera pueden verse afectados, se los citará por edictos, se integrará con el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué requería eso? Requería eso de un tránsito importante durante una etapa judicial. Y si el juez ahí lo mandaba a la mediación previa judicial, en definitiva, lo que se quería evitar, que era el dispendio jurisdiccional, ya se había hecho. Entonces carecía de sentido porque no era el objeto pretendido por la ley. Pero ¿a qué apunta esta charla introductoria? A tratar de pensar cuál es el horizonte con el cual nos encontramos. Y fundamentalmente en cuanto al proceso. Porque hemos visto parcelados y hemos ensayado los escritos judiciales y qué decir y qué no decir. Pero lo importante es pensar el proceso de un modo integral para decidir en consecuencia. En alguna oportunidad, lo he dicho, no sé si me ha tocado con ustedes porque no sé si hablé el tema, pero siempre hago alusión en las otras materias que enseño en la facultad, que el primer juez de la causa es el abogado que un buen día es consultado por un cliente. Porque, como abogados, puede ser que alentemos a nuestro cliente a llevar adelante la acción, o puede ser que lo desalentemos, o que quizás no vayamos a intervenir nosotros y lo derivemos por cuestiones varias. Pero esa primera decisión muchas veces tiene que ver con todo lo que han visto hasta el momento. Es decir, puede venir mi cliente y referirme a un accidente de tránsito que ocurrió de tal y cual manera. Bien, pero no sé quién me chocó. ¿Cómo no sabes? No, estaba oscuro, no había nadie, como no hubo lesiones, no hubo actuaciones policiales, no tengo modo de saber. Y bueno, entonces, ¿cómo hago para iniciar ese proceso? Yo le creo, pero le digo, ¿cómo vamos a probar cómo ocurrió? ¿O cómo vamos a apuntar hacia una persona determinada para traerla al pleito? Entonces yo, aún antes de iniciar la acción, estoy evaluando los medios de prueba, reuniéndolos, recabándolos, viendo si tengo la disponibilidad de ese acto, de esa acreditación. Podemos ir antes que con la prueba. Quizás se presenta mi hipotético cliente, mi eventual cliente, y me describe la ocurrencia de un accidente de tránsito. Y me da detalles que me entusiasman. Sí, mire, doctor, me pasó esto, me destruyeron mi auto que era nuevo y
y etcétera, etcétera. Y sí, yo sé que la otra persona tiene seguro porque rápidamente me dejó una constancia y en fin, a mí me ocasionó un montón de perjuicios, así que voy a hacer la acción, etcétera, etcétera. Me dijeron que usted era muy bueno en esto. ¿Y cuándo ocurrió ese accidente? Y ocurrió a principios de enero del 2019. Digo, ¿y usted qué hizo hasta ahora? No, no hice nada porque siempre estaba por venir. Mire, señor, se le prescribió la acción. ¿Qué es eso? Y usted no actuó durante el tiempo en que la ley le permite que accione. Pero, ¿por qué? Y porque justamente el régimen legal establece que cuando uno no ejerce un derecho durante un tiempo determinado, lo puede perder justamente por falta de inicio de la acción o interrupción de la prescripción. Básicamente, ¿qué es lo que le explico? Que yo no voy a iniciar esa acción adelante porque no tiene sentido, porque él la va a perder. O podría ocurrir que le explique más técnicamente, mire, es muy probable que nos opongan la prescripción de la acción, que naturalmente haría cualquier persona que se fuera a defender. Pero yo bajo su responsabilidad, y se lo hago saber, lo notifico, la inicio. Ahora sepa que es probable que nos opongan la prescripción de la acción. En definitiva, yo estoy alentando o desalentando a mi cliente a llevar el proceso adelante, y estoy juzgando sobre la procedencia o no de la prescripción. Otro tanto podría ocurrir que me describe el hecho, que esté dentro del plazo prescriptivo, pero que advierta que el proceso no se puede llevar en mi ciudad o dentro del departamento judicial en el que yo ejerzo la acción. O mejor aún, no dentro de la provincia, porque cuando uno se matricula para ejercer la profesión en el departamento judicial de Mar del Plata, en definitiva puede ejercerla en toda la provincia de Buenos Aires, pero si hubiera que llevar adelante la acción en la provincia de Córdoba, necesitaría matricularme allí. O si no, mejor aún, derivárselo a un colega de confianza para que lo lleve adelante, o alentarlo a que busque a alguien en esa persona. Pero, ¿sobre qué estoy juzgando yo? Sobre la competencia. Podría ensayar, ver si hay algún modo de dirigirla, modificar la competencia, no sé, citando a una de las partes que tenga domicilio aquí, etcétera, etcétera. Pero, vuelta, otra vez, soy la primera persona que va a opinar sobre la competencia. Ahora, estos aspectos técnicos son cuestiones que el abogado evalúa antes de iniciar el proceso. Pero también, cuando vamos a llevar adelante la acción, tenemos que pensar sobre el eventual éxito, no porque solamente voy a llevar causas en las que tenga certeza absoluta. No, porque hay variables que yo puedo prever. Si yo entusiasmo a mi cliente con llevar un proceso adelante y después lo pierdo, no solamente lo pierde mi cliente, sino que yo también trabajé un montón de años sin lograr mi objetivo, tampoco voy a cobrar honorarios, y va a ser frustrante para los dos. Pero yo no lo he hecho a suerte o verdad el inicio de un proceso. Miren, un tipo de trámite judicial, de acción, que genera bastantes dudas desde el inicio, es una acción por mala praxis profesional, por mala praxis médica, porque es difícil determinarlo. Hay casos que son elocuentes y hay casos que son dudosos. Entonces ustedes bien podrían decir, bueno, profe, pero nosotros estudiamos prueba pericial, lo que tenemos que hacer en el proceso, que seguramente tramitará como sumario, es ofrecer que se haga una pericia médica con la especialidad que corresponda, por ejemplo, traumatológica, ofrecer los puntos de pericia, eso se va a sustanciar con la contraria, que podrá oponerse a la producción de la prueba o adherir y proponer sus propios puntos, y en definitiva vamos a estar a lo que determine el perito. Pero claro, si yo espero ese estadio procesal, ya avancé con la acción, ya generé costas, ya trabajé muchísimo. Y para tener una relativa certeza sobre la eventual o el eventual resultado favorable de la acción, ¿yo qué les aconsejo? Tratar de tener un informe de un médico
particular, si se quiere, una pericia de parte, o sin tanta profundidad, un diagnóstico cierto, con un profesional, que inclusive me asesore sobre a qué puntos dirigir mi interrogatorio, es decir, cuáles serían los puntos de pericia. Yo no quiero subestimar a ninguno de ustedes, pero no sé qué tan formados pueden estar en cuestiones atinentes a la medicina. La verdad es que luego, a través del ejercicio de la profesión, vamos aprendiendo un poco de todo. Todos, porque cuando llevamos una causa adelante sobre, no sé, comercialización de cereales, terminamos aprendiendo sobre el negocio de los cereales. Cuando terminamos peleándonos con las compañías de seguros, de las cuales somos clientes y no nos pagan las indemnizaciones, también terminamos aprendiendo sobre la ley específica y el modo en que se conducen las compañías, etcétera, etcétera. Nos vamos enriqueciendo permanentemente porque son muchos los escenarios. Pero bueno, antes de llevar adelante una acción por mala praxis, es bueno que yo tenga alguna certeza de que realmente ocurrió así. Y no solamente porque venga el cliente y me diga, no, esto pasó de tal manera. Recuerden que más allá de, en este momento, ejercer la magistratura, como ya les dije, hace 12, ya casi 13 años que soy juez de cámara, pero yo vengo del ejercicio profesional, vengo del barro. Y me ha tocado también un montón de vicisitudes, situaciones en las que me fue bien, en las que me fue mal. Pero hubo un momento, cuando entendí que había adquirido cierta madurez, era cuando no me metía en cualquier proceso, lo analizaba previamente y es lo que estoy tratando de transmitirles en la clase de hoy. Un día me consulta una persona refiriéndome que un familiar había terminado falleciendo en un nosocomio local porque en la terapia intensiva le habían dado un cuidado impropio. ¿Y ustedes por qué opinan esto? No, porque nosotros tenemos otro familiar que justamente es terapista y nos dijo que había pasado esto, que estaba esto mal, y estaba esto mal, y estaba esto mal. Bueno, fantástico. Vamos a hacer una cosa. Pídanle que les haga un informe por escrito. Al poco tiempo, no, mira, no quiere poner nada por escrito porque lo compromete. Bueno, hagamos una cosa. Decirle que venga y charlamos, a ver si él me explica. Entonces vino y era muy convincente, no tenían que haber hecho esto, hicieron esto que estaba mal, etcétera, etcétera, porque si hubieran hecho... Bueno, fantástico. ¿Declararías como testigo? No, imagínate, para mí declarar contra mis colegas. Y bueno, ¿y tenés la posibilidad de que algún colega tuyo pueda hacerme un informe o algo? No. Entonces, claro, yo desde el inicio iba a jugar ese extenso proceso a suerte o verdad. Y el cliente por ahí les dice, bueno, no importa, yo tomo el riesgo. Claro, pero mi riesgo, que voy a estar años trabajando, por ahí que puedo convenir con mi cliente que me pagarán honorarios, aun si el juicio sale mal. Porque ¿qué es lo habitual en materia de daños y perjuicios? Que uno tenga la expectativa de ganarse sus honorarios al ganar el proceso y en muchísimos casos celebrar un pacto de quota litis, en virtud del cual, según el éxito que yo tenga en el pleito, reciba un porcentaje que es una participación en las ganancias de mi cliente. Algo que sinceramente a los clientes les encanta porque sienten que hace socio a su abogado y al abogado lo entusiasma porque les genera una expectativa de cobro de honorarios. Pero claro, si el pleito se pierde, yo tengo un convenio de honorarios, un pacto de quota litis, no voy a cobrar nada, que es lo liberador para el cliente. Ahora, yo no inicio y no llevo adelante un juicio a ciegas. Entonces, ¿qué es importante? Otra vez, y es un poco el motivo de la charla de la clase de hoy, que insisto, más que una clase, es un poco transmitirles desde el punto de vista práctico esa mirada que debe tener el abogado frente al pleito. Yo tengo que imaginar el derrotero. Tengo que presumir o estar expectante sobre cuál puede ser la defensa que me oponga el demandado. ¿Para qué? Para actuar y para prepararme en consecuencia. Yendo a otro pleito muy común. ¿Qué me lleva a mí a decidir si inicio un juicio de desalojo, que es una acción personal, o una reivindicación, que es una acción real?
Bueno, mirá, más o menos, porque yo en definitiva lo que busco es que me devuelvan la cosa. Y sí, pero importa a qué título está ocupando esa persona. Si yo tengo un contrato de locación vigente, tengo un inquilino que no me paga los arriendos y tengo un garante, quizás la solución sea muy fácil. Pero, che, esta gente hace mucho que está sin contrato, ¿cuánto? No sé, mirá, tengo dudas. Entonces, no voy e inicio a ciegas un juicio de desalojo. Quizás lo primero que haga es mandar una carta de documento. ¿Para qué? Para intimarlo a que me reintegre la propiedad, el uso y goce, la tenencia, la posesión, etcétera, etcétera. Simplemente que me la devuelva, no soy muy técnico. Y quizás esa persona me conteste y me diga, no, no te la devuelvo porque yo soy poseedor, hace más de 20 años que lo ocupo con ánimo de dueño. Entonces, ¿qué hice? Despejar cuál podría ser la actitud procesal del demandado para iniciar correctamente la acción. Muchos de ustedes pueden estar pensando, y es correcto, que también puedo intentar una diligencia preliminar, cuando yo desconozca alguna cualidad, alguna característica, etcétera, etcétera. Es más, podría pedir como prueba anticipada, eventualmente, si se dieran las circunstancias, que se librara un mandamiento de constatación. El juez me lo podría denegar porque me dice, mire, usted requiere de servicio de justicia para constatar lo que podría hacer con un escribano. Entonces, ¿qué podría hacer? Ir con un escribano y requerir a la persona o al ocupante que me diga o que me manifieste a qué título ocupa. Pero saber eso previamente es importante porque me hace vislumbrar sobre cuál va a ser el tipo de proceso, sobre qué va a girar la acción que voy a intentar. Entonces, no solamente me sirve pensar una estrategia para saber si la acción está prescripta, si es competente el fuero en el cual yo litigo, qué tipo de acción voy a llevar adelante, sino inclusive si tiene sentido. Yo tengo ese modo de moverme por la facultad, de la que nunca me fui, porque me recibí en el fin del 87. A mediados del 88 empecé a colaborar con una cátedra y el año siguiente, en el 89, ya me quedé como docente con un concurso, una estudiantina de primera, es decir, nunca me fui de la facultad y me sigue pasando que quedo en contacto para siempre con mis amigos. Hoy pasó por la cámara un exalumno a hacerme una pregunta puntual. Andaba por ahí. ¿Está Frey ocupado? Sí, pasá y charlé un temita puntual, una pregunta de procedimiento que me hizo al pasar. Y como me ocurre así habitualmente, estaba un día, todavía en la profesión, y una exalumna, ya colega, me dice, ¿te puedo hacer una consulta, Freddy? Mira, tengo este asunto, es así, asá y asá, quiero saber básicamente cuánto tengo que tributar de tasa de justicia en un pagaré en dólares. Digo, ¿qué? ¿Tenés que ejecutar un pagaré? Sí, es un pagaré por $10.000. Están instrumentados en dólar billete y quiero saber cómo pago la tasa de justicia. Y mi pregunta no fue, o mi respuesta no pasó por si se lo iba a convertir a dólar oficial o lo que fuere en aquel entonces, hace ya muchos años atrás, pero siempre hubo esto de distintos dólares en este país, ¿eh? No es novedoso. Y yo le respondí con una pregunta. ¿Te fijaste que fuera solvente el deudor? No, no sé. Digo, pero mirá, vas a iniciar una acción por $10.000. Tu cliente va a tener que pagar el 22 por 1000, equivalente en dólares, más el 10% de sobretasa. Tenés que sellar el documento que no está sellado, el 1%. Es un montón de plata. ¿Y vos sabés si la persona a la que vas a ejecutar tiene algún patrimonio o algo? No. ¿Y se te prescribe el pagaré? No, no, porque venció recién, el plazo de prescripción de la cambial es trienal, el decreto ley del pagaré. Digo, mirá, yo lo que te aconsejaría es primero que te asegures de eso. ¿Y cómo lo hago? Y fíjate, preguntarle a tu cliente si tiene ideas, si tiene propiedades, pedí un alfabético, hay una posibilidad de por el nombre de la persona en el registro de la propiedad
averiguar si tiene bienes, en rentas, o más sencillo, sí, yo lo veo que anda siempre con un auto así, así. Fíjate el número de la patente y yo como abogado puedo ir al registro automotor y pedir un informe de dominio para saber si esa persona es dueña de ese auto y si tiene o no tiene restricciones o embargos previos. O el inmueble en el que vive, yo puedo averiguarlo perfectamente porque no es algo oculto, lo hago bien, tengo derecho a hacer la consulta. ¿Para qué? Porque hay un principio en el derecho que es que el patrimonio del deudor es la garantía del acreedor. Entonces no estoy haciendo nada mal. Lo que estaba haciendo mal en este caso es esta colega que estaba embarcando al cliente en un juicio y en una serie de gastos sin tener certeza de cuál iba a ser potencialmente el resultado, porque yo puedo tener una fantástica sentencia, pero frente a un cliente insolvente, no lo sé. O si no, otra vez más. ¿Qué puede ser? Que el cliente me diga, mira, no importa, yo quiero seguir la acción igual y prefiero tener una sentencia de condena aunque tenga que estar 100 años para cobrarle. Bueno, yo al obtener una sentencia interrumpo y se acaba la prescripción de la acción y cuando tengo una sentencia favorable tendré eventualmente la prescripción de la ejecutoria, que esa sí la puedo mantener sine die reescribiendo cautelares, cosa que es muy común hacen los organismos recaudadores, ARBA, AFIP, antes de que venzan a los 5 años las inscripciones, los bancos, que reinscriban la medida cautelar. Ya no tienen que mantener vivo el proceso porque no se produce la caducidad una vez que arribamos a la sentencia, ya se consolida con esa sentencia nuestro derecho, hay una suerte de innovación, yo ya no tengo la acción derivada de lo originario, sino que tengo eventualmente que evitar que se prescriba la ejecutoria, entonces se me abre el escenario. Pero en términos llanos, ¿qué tengo que explicarle a mi cliente? Mirá, yo no sé si lo vas a poder cobrar. Y la verdad que esto tiene una serie de costos y mi trabajo vale. Si mirá, si se lo puedo cobrar al otro, se lo cobra al otro, pero si no me los va a tener que pagar vos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y yo le expliqué a mi cliente que es sano informárselo por escrito también, cuando uno tiene esas dudas. Es decir, uno no está todo el día con el cliente manejando una distancia de incertidumbres, uno tiene que estar tranquilo y cómodo con su cliente y hablarle claras las cosas. Y hay veces que el cliente lo entiende y uno tiene la franqueza, sobre todo con el cliente habitual, de que no necesita que se lo ponga por escrito. Pero si me pide que inicie un juicio con un resultado incierto, yo prefiero notificárselo. Mire, don Juan, yo acá le informo el tipo de juicio que voy a hacer, lo que le voy a cobrar y cómo puede suceder esto. Y en esa notita le informo más o menos lo que le expliqué verbalmente. Y los dos lo firmamos y nos quedamos los dos tranquilos. Él porque yo le dije cómo iba a actuar y qué podía ocurrir, y yo por mi responsabilidad profesional, para que el día de mañana no diga, uy, el abogado me falló, me mintió o me engañó. ¿Por qué? Porque son todas situaciones que yo puedo advertir desde el inicio, es decir, pensando el proceso como una estrategia. Y la estrategia pasa tanto en el juicio civil común como en el juicio comercial. ¿Ustedes en general han dado ya concursal? ¿Han dado quiebras y concursos? No, bueno, yo la verdad que no recordaba si era correlativa. Sí, profe, yo la di. Bueno, la verdad que para mí concursal es en el ejercicio de la profesión fue uno de los capítulos que más me gustó, porque presenta un montón de escenarios, de posibilidades, realmente es una herramienta eficiente para proteger a la empresa o al comerciante que se encontró con alguna dificultad coyuntural. Podría decirles que el ejercicio del proceso de procedimiento concursal me ha dado las mayores satisfacciones de empresas que hoy veo que siguen trabajando vivas y en un momento estuvieron tecleando y me tocó como abogado concursalista acompañarlas. Pero ¿qué necesitaba yo? Enseñarle derecho al cliente, porque eso pasa siempre. El cliente que fue sometido a un concurso termina siendo abogado concursalista, porque si uno le explica cómo es el trámite, cuáles son los riesgos, cuáles son los tiempos, el cliente puede salir adelante. Los que ya vieron los concursos, y si no, se los digo muy rápidamente a todos, ¿con qué se encuentran? Ante una situación de impotencia de pago.
son más las deudas que los ingresos. Tomé un montón de obligaciones, vi cheques, veo que los cheques van a entrar, la temporada de verano fracasó porque me agarró, no sé, la pandemia, porque hizo mucho frío, porque era más barato irse al exterior, pero yo me obligué, invertí y de pronto advierto que no voy a poder hacer frente a esas deudas. ¿Qué espero? ¿Que me ejecuten, que me rematen? No, hago un concurso de acreedores, los reúno todos en una mesa y voy a tratar de hacer un acuerdo para pagarles a todos, seguramente con disminución, con modificaciones en las expectativas que tenían de cobro ellos, ya sea en la cuantía, ya sea en los plazos, pero claro, todo esto está tarifado dentro de un proceso concursal. Ahora, ¿qué es lo que tengo que explicarle yo al cliente? ¿Cuáles van a ser las etapas? ¿Y cuáles son las consecuencias de si después llego a un acuerdo y no lo cumplo? Que es la quiebra, que lo desapoderen. Siempre es mejor contarlo con ejemplos y anécdotas. Yo hacía bastante concursal. Debo haber comentado que soy de Miramar, soy nativo de Miramar y mi corazoncito siempre es miramarense. Y en el ejercicio de la profesión atendía mucha gente de mi pueblo. Y un día, por una cuestión puntual, me mandan a un señor comerciante que yo conocía desde chico. Es más, cuando me veía me decía Alfredito, me conocía de nene, yo cuando era muy chico me decían Alfredito, después de adolescente me empezaron a decir Freddy, me quedó el Freddy, y en general es como, bueno, ahora estoy viendo, tengo puesto el Freddy ahí en vez del Alfredo, ¿eh? Pero bueno, para mucha gente soy Freddy más que Alfredo, pero para él, bueno, era Alfredito. ¿Y qué pasa? Estaba endeudado mal, tenía deudas con el sindicato de la actividad, con los bancos, con la FIP, y la verdad es que me lo habían mandado a este señor para que lo concursara, porque parecía que no iba a pasar un verano más trabajando. Porque, bueno, básicamente tenía negocios que en Miramar, en verano, juntaban unos manguitos que le permitía llevarlo adelante. Y yo charlaba con él y me daba cuenta que no entendía el proceso. No lo entendía, no se lo representaba, y yo tenía para mí, digo, mirá si este hombre le va mal, y el día de mañana dice, Alfredito me dejó sin nada, por Alfredito perdí todo. Para mí era una preocupación, porque tiene que ver con lo humano. Hay que estar frente a un cliente y decirle, che, tenés fecha de remate de tu casa para la semana que viene. ¿Y qué hago? Y mirá, mudate porque te van a desalojar. ¿Y pero qué le digo a mis hijos? Mirá, a tus hijos decirle que te vas de vacaciones, pero hay que decírselo y hay que hacérselo entender, porque uno tiene que darle también las malas noticias. Este era un cliente que había comprado la casa con un crédito y nunca lo pudo pagar, y no tenía los ingresos, le estaban ejecutando la hipoteca y le iban a rematar la casa. Pero en el caso de este señor grande, que me llamaba Alfredito, me di cuenta que nunca iba a entender el trámite, ni iba a tener la dinámica para seguirlo. Entonces, ¿qué opté? Por ir trabajando los créditos y las deudas según las urgencias. Yo sabía cuál era el que me iba a apretar, cuál era el que no. Uno sabe que ARBA no pide una quiebra, AFIP es raro, cada tanto aparece alguna moratoria. Los del gremio, los del sindicato eran bravos, pero hicimos un acuerdo de pago que implicaba que si no lo podía afrontar, también se quedaban los del gremio sin lugar para sus empleados. Entonces hicimos algunos acuerdos, en fin, lo fui llevando poco a poco y la verdad es que salió adelante, alguna buena temporada, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué viene el cuento? A que uno no solamente tiene que estar atento a cuál va a ser el proceso y tener una visión integral del proceso, porque ustedes dicen, vuelvo, lo concurso, genial. Che, y si el concurso te falla o no logras el acuerdo, quiebra. ¿Y qué implica la quiebra? El desapoderamiento de todo su patrimonio. Yo tengo que saber que lo conduzco a eso y tengo que explicárselo al cliente. Entonces, no solamente tengo que analizarlo desde el punto de vista de la procedencia, sino también, ustedes van a decir, sí, desde la psicología del cliente. Tengo que ver si el cliente está dispuesto a llevar ese proceso, si sabe el tiempo que va a insumir, si sabe cuáles son sus verdaderas expectativas, porque también para eso los preparamos. El cliente viene con su problema y nos los deja en nuestro estudio. Y uno tiene que ser consecuente, porque tiene, por un lado,
la ambición profesional de llevar adelante los juicios y de ganarlos, pero también de ser cuidadosos con la responsabilidad profesional. Y hay veces que hay clientes que son más cercanos y hay veces que hay clientes que son más desconfiados. Uno eso lo va analizando. Pero esto tiene que ver otra vez con las estrategias, que era un poco el mensaje o la charla aglutinante del día de la fecha. ¿Qué terminan de ver ustedes en las clases anteriores? Claudio Iriarte les dio el jueves pasado honorarios, han visto ejecuciones, apelaciones de honorarios. Y ese es un tema muy caro al interés nuestro personal, porque en definitiva de eso vivimos, de los honorarios. Pero yo no solamente tengo que saber de honorarios para mí, sino también para comunicarle al cliente. Porque el cliente pregunta, che, ¿cuánto me va a salir esto? Ah, mirá, lo regula el juez. Pero quisiera saber más o menos. Y ustedes hoy pueden saber tentativamente cuánto puede ser la regulación del juez. Porque tienen la ley de honorarios. ¿Y qué van a consultar? A ver, si es un juicio por alimentos, yo sé que la base regulatoria es la que corresponda a 24 meses de alimentos, y sobre ello va a ir la regulación. O en los juicios, no sé, sumarios y ordinarios, en una escala que va del 8 al 25, pero habitualmente se regula tanto. En definitiva, ¿qué es lo que hago? Darle la información al cliente para que tome su decisión, e inclusive para que me elija, porque cuando el cliente está tranquilo y conforme con su abogado, es probable que no solamente le deje el caso, sino la típica, que después lo recomienden. Miren, la gente recomienda a su mecánico, la gente recomienda a su peluquero, y también recomienda a su abogado, en tanto y en cuanto el abogado sea transparente, le dé buena respuesta y, por supuesto, que de vez en cuando le gane el juicio. Otra cara de la moneda, ustedes quizás el día de mañana sean abogados de empresa. Fíjense que se estaba hablando del cliente particular. Ustedes por ahí se terminan dedicando al derecho laboral y asesoran a una empresa, están por la patronal. Lo primero que tienen que explicarle es que va a ser muy extraño y casi excepcional que algún día les ganen un juicio. ¿Por qué? Y porque la verdad es que por las típicas situaciones de distracto en las relaciones de trabajo, aquel principio que campea en el derecho laboral con el procárdico indubio pro operaris y lamentablemente la típica gimnasia del empresario, pues bueno, lo que se considera una alta carga salarial, impositiva, etcétera, etcétera, de subregistrar al trabajador, que es lo que generalmente, o no registrarlo. Entonces, claro, uno por ahí, cuando está con ese perfil de cliente, lo que tiene que tratar de hacer es minimizar los daños. Y eso a través de qué se lo hace. Yo recuerdo que cuando me encontraba a veces con clientes que tenían el personal negro, digo, no, mira, en negro no podés, porque es muy fácil que te demuestren que esa persona trabajaba con vos. ¿Y cómo? Mirá, por testigos, por clientes. Por lo menos registrarlos por media jornada. Espero que no me esté viendo ninguno del gremio, ya prescribieron hace más de 10 años que estoy en la justicia, pero entre tenerlo en negro y subregistrarlo, por lo menos tenerlo subregistrado, que para esa persona ya tiene derecho a una obra social, ya estás pagando aportes jubilatorios, pero mira, si yo le tengo que pagar el total en blanco, bueno, pagale parte en blanco, parte en negro, pero nunca tengas a una persona en negro. Entonces uno le explica cuáles son los riesgos. Mirá, te van a probar que trabaja, pero la subregistración es muy difícil. Ahora corres el riesgo de que se acredite y se te encarezca de tal o cual manera. En definitiva, uno, como le puede aconsejar a la persona que defiende en penal que guarde silencio en la indagatoria, que es un derecho que le asiste, cuando tiene que atender a un deudor, no le va a decir, no, tenés que ir y pagar. No, pero doctor, yo sé que debo, pero no le puedo pagar. Ah, no, yo deudores no atiendo. No, uno tiene también deudores. Probablemente que haga, llame al colega de la otra parte y le diga, mira, mi cliente está con dificultades económicas, estamos a
principios de noviembre. Puedo hacer un acuerdo en el que te pague a fines de enero y fines de febrero. No de ninguna manera. Mi cliente quiere cobrar hoy y de contado. No, mirá, estoy haciendo un ofrecimiento a pagar en enero y febrero. Aparte, si vos querés cobrar hoy, no vas a conseguir sacar sentencia. No, yo ya libré el mandamiento de intimación de pago y embargo, así que seguramente, bueno, me tocó lidiar con un colega medio inflexible, o por ahí el cliente del colega es el inflexible. Le dice, che, mirá, mi cliente no quiere saber nada, le tiene especial bronca a este y no quiere ceder un palmo. Entonces, ¿qué hago? Hablo con mi cliente y le explico. Digo, mirá, la verdad es que intenté un acuerdo, me pareció razonable tu propuesta de pagar en plazos, pero ellos no lo aceptan. Entonces, ¿qué te conviene hacer? Y mirá, voy a contestar, voy a presentar, me voy a poner alguna excepción, que mientras se abra prueba y demás, llegamos a enero, y en enero, bueno, veremos si le pago. Entonces, ¿está mal que lo haga? No, porque mi cliente tiene derecho a que lo defienda, a que le pelee los intereses que le reclaman, impugno la liquidación, todos procedimientos que hemos visto. Están pidiendo tasa activa, y yo invoco los precedentes de corte Cabrera, que vimos la clase pasada, y digo, no, en esto corresponde tasa pasiva, genera una discusión. Y como estrategia, ¿qué estoy logrando? Ganar un tiempo. ¿Y es ilícito? No, hace al derecho de defensa de mi cliente. Lo que está en el código lo puedo plantear, es eficiente, pero insisto en este aspecto, uno no siempre tiene la suerte de llevar la causa más noble. El tema es cuando uno no lleva la causa más noble, llevarla con altura. Otra vez, recuerdo hace unos años, una persona que no quería pagar alimentos a sus hijos. Entonces digo, miren, yo entiendo que a usted le parezca mucho o no quiera que lo embarguen, pero usted tiene una obligación interna, yo no quiero pagar alimentos. Digo, mire, discúlpeme señor, yo no comparto su posición porque yo pienso absolutamente distinto, así que no lo voy a poder atender. Mucho gusto, y el tipo me miraba con los ojos grandotes, porque pretendía pagarme para no pagar alimentos a mí. Es decir, estaba dispuesto a pagar al abogado, pero no a sus hijos. Y para mí era una conducta moralmente reprochable, intolerable. Con todo cuidado le dije que no le iba a atender. Pero si por ahí viene y me dice, no, me están pidiendo que pague el 60% de mis ingresos por un solo hijo, digo, bueno, mirá, en realidad lo habitual es que se pague entre un 25 y un 30, vayamos a la audiencia. Entonces, claro, yo voy con el deudor, pero para tratar de conseguir las mejores condiciones. Y también les he dicho, mira, el juez te va a fijar un 25. Así que cuando te pregunten cuánto ofreces, vos ofreces 15. Y al ratito ofrecemos el 20. Y después el juez te va a fijar el 25. Porque si ofreces el 25, te van a llevar hasta el 30. Entonces yo estudiaba esa posibilidad e inclusive sabía hasta ante qué tribunal iba a litigar, porque uno termina aprendiendo ese tipo de situaciones, que son las que nos enriquecen, son esas que hablan de conocer el fuero o no conocer el fuero. Un día tenía una audiencia de divorcio con un abogado que hablaba, perdón, con un juez que era de hablar fuerte, que parecía que gritaba cuando les hablaba, era intimidante en el modo de expresarse. Entonces le anticipo al cliente, digo, mirá, el juez es un tipo muy honesto, es un muy buen juez, pero tiene un modo de conducirse que te va a hacer enojar. No te enojes, sé respetuoso. ¿Qué objetivo nos planteamos? Por ejemplo, pagar el 30% de cuota alimentaria, que es razonable. ¿Listo? Sí. Bueno, te va a agarrar el juez y te va a decir, cuando te encuentres solo, que usted es un padre desalmado, que cómo no piensa en sus hijos, etcétera, etcétera, y vos decís que sí, que es lo que podés pagar, etcétera, etcétera. Pero mantenete en esa situación, porque en definitiva lo que yo quiero es que se logre un acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que terminó ocurriendo? Que cuando salimos de la audiencia, me dice mi cliente, Freddy, menos mal que me previniste, porque en un momento tenía ganas de agarrar la trompada después. Digo, ¿estás loco vos? Y en definitiva, no, menos mal que me explicaste cómo iba a ser la situación, porque en definitiva lo que me dijiste que se podía llegar a plantear, sucedió. ¿A qué viene todo esto como planeamiento de estrategias? Que no solamente para ser un buen abogado se necesita saber cómo hacer un escrito judicial, sino, otra vez, tener una cosmovisión del proceso y de las distintas situaciones. ¿Qué va a suceder muy probablemente? Que algunos de ustedes se dediquen mayoritariamente al foro de familia,
y van a conocer la dinámica propia de los juzgados de familia y de cada juez de familia, porque van a tratar con ellos habitualmente. La gran mayoría ejercerá en civil y comercial, pero tocarán distintas vicisitudes. Generalmente el que comienza a dedicarse a concursal termina siendo concursal porque el colega que hace familia le deriva lo concursal y viceversa. El que hace concursal le deriva al otro colega el que hace familia. Entonces termina haciéndose firmes en alguna de las ramas, en alguna de las especialidades. Pero siempre, siempre piensen el proceso de una manera integral. Desde cuando vean si van a llevar el caso, hasta cómo puede concluir, como les decía en el caso de esa chica que no había verificado si había o no solvencia de parte de la demandada, porque si no va a ser un esfuerzo estéril, va a ser un desgaste para el cliente y para ustedes. Es muy frustrante llevar un proceso muchos años. A mí me ha tocado llegar hasta la Corte de la Nación y seguir convencido de que tenía razón y perderlo. Imaginen ustedes para mi cliente. Y solamente con algunas reflexiones posteriores, después de haber llevado la cuestión adelante, entendía por ahí que mi cliente me había planteado mal las cosas. Una persona que había tenido un accidente, miren, dentro de una clínica, y me había hecho una descripción de cómo había sucedido el accidente que permitía interpretar que había habido una falla edilicia, una falla o un déficit en un instrumental, porque no era técnicamente una mala praxis. Y claro, eso se produjo en la intimidad de un consultorio donde estaba el médico y el paciente, no tenía testigos. Y la verdad es que en el modo en que fue planteada la acción, yo nunca pude probar lo que esta mujer me contó que había sucedido, que yo al final terminé intuyendo que no habían sucedido así las cosas. Para no resultar tan misterioso, era una mujer que se sube para un examen ginecológico en una camilla especial, y ella me dice, mira, la camilla se vino abajo, se desarmó, y yo me caí y me fracturé. Y la verdad es que una pericia que hizo posteriormente determinó que nunca la camilla que estaba en ese lugar era desarmable ni era plegable. Y lo que decía la médica es que la mujer, cuando se subió, como era alta, se subió con tanto impulso que se pasó de largo de la camilla. ¿Y qué podría haber dicho? Bueno, que la médica no la cuidó lo suficiente, pero el planteo pasó por el cerro y por la cama que se desarmó y por la circunstancia objetiva diferente, que era lo que mi cliente me había narrado. Y fue un caso particular, excepcional, pero me ocurrió hace 20 años y lo sigo teniendo presente. Por eso, insisto, es tan largo el proceso, sobre todo los procesos de conocimiento, que uno tiene que evaluarlo, que va a convivir con el proceso y con el cliente. Y uno puede desarrollar, con esta experiencia que les propongo, más o menos cuáles pueden ser las resultas de ese pleito. Uno puede saber la cuantificación. Miren, sin ir más lejos, la última clase hicimos el ejercicio lo llevé al link de la página de la Corte para practicar liquidación. Bueno, la verdad que fui para una zona muy técnica, pero ustedes lo que pueden hacer habitualmente es ver cuál es la jurisprudencia que está imperando en la Corte y aún en los tribunales locales. O saber, no sé, en un accidente de tránsito, cómo están aplicando la prioridad de paso. Porque son tantas las vicisitudes o los planteos que nos pueden traer nuestros clientes, que uno no puede de antemano imaginarlos a todos, pero sí puede tratar de indagar, cuando el cliente les deja la inquietud, qué están resolviendo los tribunales locales. La clase pasada surgió, la que tuvieron conmigo, la anteúltima, que había una de las salas que estaba aplicando tasa activa a las obligaciones que no tenían pactado un interés moratorio, y que las otras dos salas, una que integro yo, la sala 1 y la sala 3, seguíamos la doctrina de la Corte. Entonces uno puede explicarle al cliente, mirá, puede ocurrir esto, pero en definitiva, ¿quién va a tener la última palabra? Y la última palabra la va a tener la Corte. ¿Qué está fijando? Tasa pasiva.
¿Y eso cómo lo sé? Bueno, no porque cursaron conmigo, pero si no, ¿qué podrían hacer? Poner la palabra, miren, a ver, compartir pantalla, miren, ya que estamos acá. Sí, ahí en la página de no, ¿cómo era? Juba. Vamos a la corte, vamos a la página de la corte. Están viendo pantalla, ¿no? Sí, profe. Hay tantas respuestas acá que nos ayudan tanto a planificar, a saber, anticipar al cliente. Miren, estoy en la página de la corte. Es una gimnasia que deberían tener para ir enriqueciéndose. Un ratito, cuando se toman un café, un mate, cuando están un poco aburridos. Fíjense la página de la corte. Tiene primero, bueno, resoluciones, el reglamento de presentaciones y notificaciones electrónicas, convenios, etcétera, etcétera, permanentemente. Pero, ¿qué nos encontramos? Las sentencias recientes y significativas de corte. Miren, acá justamente la última novedad de corte tiene que ver con la competencia de la justicia provincial para con las decisiones de las comisiones médicas. Tiene también de fallos sobre juicio por jurado, o sea, hay varios de penal últimamente, pero acá, por ejemplo, tiene uno que refiere a relaciones de consumo. Estas son novedades, que hay novedades de los fallos recientes de corte y los fallos recientes de los tribunales, ¿no? De la Cámara Contencioso Local, de la Cámara de Platense, acá de la Cámara Civil y Comercial de La Plata, es la tercera, sobre juicio ejecutivo y medidas cautelares, si se puede o no embargar a los empleados públicos, es una eterna discusión, pero esto es lo que aparece como novedad. Pero lo que yo puedo hacer es ir a jurisprudencia y voy al buscador de Juba, que tiene su propio motor de búsqueda, no es el más lindo, prefiero Google, que es más fácil, pero miren, voy a búsqueda asistida. ¿Y qué es lo que pongo? Tasa, a ver, ¿qué voy a buscar? Voces, tribunales, ¿no? Texto del sumario. Voy a poner las palabras tasa e interés. Puse mal el acento, discúlpenme. Tasa e interés. Agrego el texto. Y ya que estoy, voy a elegir el tribunal que quiero ver. Tribunales emisores. Voy a poner SCBA. A ver qué dice la Corte sobre tasa de interés. Acá está, a ver, agregar a la búsqueda, Corte. Entonces, yo en un ratito, para ver si el profe Méndez me estuvo verseando, voy a buscar qué dijo últimamente sobre tasa de interés la Corte Provincial. Y automáticamente me van a aparecer los fallos más recientes. Bueno, este es en el fuero contencioso administrativo, en el civil y comercial. Bueno, acá no habla sobre tasa porque utilizó la expresión, esperen que acá me tapo yo con mi visión, me voy a esconder. Ahí está, si no, no veo todo despacio. La expresión empleada por los magistrados intervenientes al referirse a la tasa de interés debe ser aplicada por todo concepto al momento de presente ejecución, no puede interpretarse como comprensiva. Ah, este es sobre una ejecución. No, pero yo quiero ver si es tasa pasiva, tasa activa. Vamos a buscar alguno. Este es interés es tasa pasiva. Miren, acá tengo. Corresponde aplicar el supuesto en el cual se condena al Banco Provincia a la restitución de fondos en moneda extranjera que fue depositado de interés y por un plazo fijo, la tasa pasiva más alta que fije el Banco de la Provincia en sus depósitos en dólares. ¿Por qué? Porque era una tasa en dólares. Pero yo así rápidamente encuentro acá, miren, un fallo del 4 de mayo donde aplican, lo veo rápidamente, Ginosi, Cabrera, Ponce, Nidera, Vera, todos los fallos que vimos, que son anteriores. ¿Ven? Y dice lo que habíamos estudiado. Cuando la sentencia determina el quantum indemnizatorio a valor actual, en principio debe emplearse el denominador de interés puro, etcétera, etcétera. Es lo que vimos la clase pasada. Pero ¿qué les quiero decir? Yo busco rápidamente lo que está diciendo la Corte. Ahora, yo puedo, vamos a algo totalmente distinto, lo borro, y vamos a ver qué dice la Cámara de Mar del Plata, texto del sumario. Voy a agregar la palabra
desalojo y reivindicación. Es decir, voy a ver qué opina la Cámara Local cuando corresponde un desalojo o reivindicación. Puse el texto y ahora voy al tribunal emisor. Bueno, vamos a sacar que acá tenía la Corte. Voy a poner Mar del Plata. Buscar. No me aparece como Mar del Plata. Limpiar filtros, me aparecen todos. Y acá busco, bueno, esta es la Cámara Contenciosa Administrativa. Yo ya por costumbre sé que estamos en la siguiente página nosotros. Acá tengo, miren, mi sala. Sala 1, Mar del Plata. A ver si he publicado alguno de nuestros fallos. Reciente o no, a ver si aparece alguno. Sí, acá que sacamos uno, bueno, hace unos años con el doctor Rosario Cuello, que era mi compañero. Conforme lo normado por el 2456 del Código Civil, aplicable al caso en razón de la fecha de los acontecimientos que motivan el litigio, porque era anterior a la entrada en vigencia del civil comercial, la posesión se pierde cuando se deja que alguno lo usurpe, entre en posesión, etcétera, etcétera. El tiempo de la ocupación resulta esencial, pues en última instancia, instancia superior, bueno. Entonces, acá estamos resolviendo si procedió o no el desalojo. Pero yo puedo ver el sumario o puedo ver el texto completo del fallo. Abro y veo el fallo. ¿Qué es lo que opinamos? Y acá está desarrollado. ¿Qué es lo que opinamos, lo que no opinamos sobre un tema determinado? Entonces, ¿qué puedo hacer yo mediante la consulta solamente a la base de JUBA? Saber lo que opinan los tribunales respecto a una cuestión que es de mi interés, a través de la búsqueda por voces. Y además, insisto, estoy viendo lo que opina la Cámara Local o la Corte Local. Y lo mismo puedo hacer con la Corte de Nación. El motor de búsqueda de la Corte de Nación es mucho mejor todavía. Ponen CSJN y van a tener un buscador por materias, sentencias recientes, tienen los dictámenes del procurador, es genial. Yo visito mucho jurisprudencia de corte en mi otra materia, en derecho ambiental, pero ¿qué nos permite a nosotros? Como les decía, vislumbrar cuál puede ser el resultado del pleito. Yo sé hacia dónde voy con ese juicio que recién estoy iniciando. ¿Y qué es lo que va a merituar? Recién, por ejemplo, yo no ahondé, pero estaba viendo qué opinaba la Cámara Local, fui a mi sala, sobre desalojo o reivindicación. Pero si me encuentro con el juicio de usucapión o la reivindicación, es decir, el que quiere adquirir por prescripción y el que quiere recuperar porque están oponiendo la prescripción, van a encontrar rápidamente que la Cámara Local exige, en general como todas, que haya un pago regular de impuestos, que se acredite la posesión veinteañal con hechos que transparenten ese animus domini desde antiguo, quizás no con una fecha exacta, pero en fin, todos los requisitos que habitualmente se piden para este tipo de procesos. Pero yo puedo consultarlos desde el inicio, entonces cuando viene el cliente me va a decir, sí, hace como 30 años que vivo ahí. ¿Y cómo lo podés probar? Y tengo todos los testigos del barrio. ¿Sí? ¿Tienes edificaciones? No. ¿Mejoras? No. ¿Y pagaste impuestos? No, no voy a pagar impuestos hasta tanto no sea mío. Digo, mirá, con testigos solos no alcanza. ¿Y por qué? Mirá, porque los tribunales locales, ustedes fueron y miraron, mira, dicen que solo con testigos no se puede, que requerís una prueba compuesta. El pago regular, las mejoras, o, qué sé yo, comencé como inquilino y después un día no pagué más los alquileres y quise aparecer como propietario. Bueno, tuve que intervertir el título, recuerden esa palabra difícil que estudiaron en reales. Y tengo que acreditarlo, entonces le voy a pedir al cliente los elementos para demostrar que logré intervertirlo. ¿Pero por qué? Profe, Porque sé que... Sí. perdón, una pregunta. Si, por ejemplo, yo apelo y me llaman a expresar agravios de la cámara en la que está usted,
A mí me serviría, por ejemplo, mirar lo que opinaron ustedes para cuando expreso agravios, el fundamento en derecho citando o sea, lo que ustedes desarrollaron en alguna sentencia. ¿Eso me sumaría? Y la verdad que sí, no es por ser oreja del juez, sino porque en definitiva nos obliga, es decir, cuando nosotros ya resolvimos sobre un tema determinado, hemos fijado una postura. Entonces, cuando vos indicás en tu pretensión lo que yo dije sobre el tema, y naturalmente voy a resolver sobre ese camino. Modificar la postura es un tema delicado. Yo se los he dicho a ustedes. Algo que demandamos de los jueces, y para mí es un compromiso, es mantener coherencia en las decisiones. No puede un día decir blanco, otro azul, otro día naranja. Entonces, eso es muy sano, conocerla. Antiguamente, para que vean que es sano y es histórico, venían los abogados, o iban, porque era la época que yo estaba en la profesión, a la Cámara para pedir los archivos de jurisprudencia que se llevaban fichados de forma escritos manualmente, y había siempre un empleado que les decía, ¿qué tiene dicho la Cámara sobre, no sé, el valor vida humana recientemente? Querían saber cuánto estaba acordando cuando falleció una persona. Entonces venía uno de los secretarios y decía, mire, los últimos fallos son tales y tales y resolvimos tal cosa. Es más, yo recuerdo que antes los fallos novedosos de la Cámara local los ponían en una pizarra de la biblioteca del Colegio de Abogados, que yo iba habitualmente a la biblioteca a buscar libros y miraba los fallos novedosos, porque no teníamos estos medios virtuales. Y ahora que tenemos la posibilidad de consultarlos, como hicimos recién en clase, entrar a JUBA y ver qué están diciendo los tribunales de provincia, o puntualmente los locales, porque yo ahí cliqué la sala primera para hacer rápido, pero podría haber clicado la sala primera, la segunda y la tercera, las tres salas, y ver qué es lo que han sacado recientemente sobre un tema puntual. Y como bien preguntas vos, Ayelen, eso ayuda porque te apuntala tu agravio. O es más, por ahí advertís que estamos resolviendo en contra de lo que vos querrías hiciéramos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me vas a buscar jurisprudencia de otros tribunales, o de la Corte de Provincia, o de la Corte de Nación, para convencerme de que cambie mi postura. Es decir, tenés un desafío aún mayor, pero vas a buscar doctrina o una postura contraria a lo que yo te digo. Pero fíjate que estás, en cierto modo, anticipándote a lo que yo voy a decir o a resolver. Porque yo no lo oculto, el juez muestra sus cartas, y lo muestra a través de la publicidad de sus sentencias. Pero un buen modo de trabajar es buscando jurisprudencia, además de doctrina, de los tribunales locales o de tribunales que son referenciales. A mí me pasa muchas veces que cuando busco jurisprudencia, a veces busco en la ley, que me da de tribunales de todo el país, y a mí hay jueces y tribunales que me generan no más respeto, me llaman más la atención. Qué sé yo, cuando veía fallos de la Corte mendocina, cuando votaba Aida Kemmelmacher de Carlucci, para mí es una ídola Aida. Entonces, cuando veía votos de ella, por más que eran en la Corte mendocina, y yo los hacía mío y los invocaba y los utilizaba. Hoy mayoritariamente, con mi responsabilidad que hago, seguir la doctrina de la Corte de la Provincia. Es una suerte de casación de hecho, entonces estoy muy atento a lo que está resolviendo la Corte de la Provincia. Y a su vez la Corte de la Provincia está muy atenta a lo que le dice Corte de Nación, porque en definitiva es quien puede casar sus decisiones. Pero uno siempre mira el Tribunal Superior y un poco se prepara para eso. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? En realidad, comentario / consulta. Sí, ahí está. Sí. En uno de los trabajos prácticos, en el primero que tuvimos que hacer de practicar una liquidación, cuando liquidábamos los gastos, teníamos que fundarlos. Y en el caso del gasto del IUS previsional y el bono ley que abonó la mediadora, ¿me escucha? Oh, justo te perdiste, Cristina, te perdí por un momento. Me decías que tenías que fundar y justificar los gastos.
Sí, en el caso del gasto en el práctico estaba el gasto que había hecho la mediadora del pago del bono IUS y el bono ley. En clase lo que nosotros vimos es que la cátedra está dividida en cuanto a si es procedente o no incluir ese gasto. Yo tomé la postura de justificarlo por el lado de que era un gasto útil porque la actora lo tenía que realizar para poder llevar adelante el cobro de su deuda, pero yo no encontré jurisprudencia, me volví loca y no encontré nada. No, Cristina, mira, en realidad el costo de los anticipos previsionales es del abogado, porque es una carga propia. Lo que sí te autoriza la ley de 8.904 es a cobrar un IUS por apertura de carpeta o podés pedir anticipo para gastos genéricos para, no sé, envíos de correspondencia y demás. Pero todo lo que tiene que ver con lo previsional es a cargo del abogado. Entonces no te lo no lo podés liquidar porque eso va a ser parte de la condena en pago de los honorarios, cuando se condena el pago de honorarios más aportes. Ahí es donde se paga el aporte. Lo que hizo el abogado fue pagar un anticipo de su propia obligación previsional. Entonces, el aporte previsional, que en definitiva es ese IUS, tiene que ver con esa liquidación final. Que no te digo que finalmente la puedas llegar a pagar vos si sos condenada al pago de los honorarios del abogado, pero el IUS previsional es a cargo del abogado. No, yo esa parte sí la entiendo, de hecho cuando hicimos el segundo práctico, que era impugnación de la liquidación, estaba otra vez el bono y el IUS. La parte que no me termina de quedar claro es por qué una parte de la cátedra considera de que el pago que hizo esa mediadora se puede justificar. Yo tomé esa postura, pero la realidad es que cuando lo fundé, la única jurisprudencia que encontré fue cuando se relacionaba en la mediación a alguna carta documento o alguna notificación que se haya hecho a la otra parte durante el proceso de la mediación, pero solo eso. No encontré nada del pago del bono IUS y el bono previsional que había realizado la mediadora. Entonces, en la hipótesis, estoy pensando en la hipótesis porque la verdad que ese trabajo puntualmente yo no lo vi, pero lo que puede ocurrir es que vos hayas pagado a la mediadora sus honorarios. Entonces, si vos ya hiciste el desembolso de los honorarios, también hiciste el de los aportes. Distinto si estuviera pendiente. Es decir, la mediación es prejudicial. Si yo agoté la etapa prejudicial y le pagué los gastos de la mediadora más sus honorarios, yo ahí sí tengo derecho a pedir en el juicio principal que me sean reembolsados los gastos de la mediación y los aportes previsionales que me correspondía a mí hacer porque los desembolsé porque fue una etapa cerrada, que es distinto al caso del aporte previsional del abogado que va a iniciar el proceso, porque vos me puedes estar hablando de una mediación que es ese ROI que pagaste. Claro, en el primer práctico habla del gasto previsional que hizo la mediadora, no daba muchas más precisiones, pero lo estoy relacionando con lo que dice usted. Es un gasto que han hecho de honorarios y de la mediación y lo único que habían puesto era solamente el IUS previsional y el bono 8480 que había hecho la mediadora. En ese caso sí se incorpora en la liquidación, cuando se dicta sentencia, debo incorporar entonces todos los gastos que incurrió en el pago de la mediación. Claro, porque vos pagaste la mediación. Entonces, lo que pagaste en la mediación, todo eso tenés derecho a que te sea reembolsado. Está bien. Yo entonces busqué mal jurisprudencia porque no encontraba, no me salía nada. O sea, me salía directamente no hay tantas cosas al abogado, pero no a la mediadora. Hay muchos institutos que se están construyendo ahora. De hecho, a mí permanentemente, algunos colegas que inclusive están en el centro de mediación,
nos hacen preguntas porque todavía hay cuestiones novedosas, sobre todo que hay modificaciones recientes en la ley de mediación, en la ley arancelaria. Todavía es lamentablemente, lleva discusiones porque no está consolidado. Mirá, fíjate, sin ir más lejos, que al principio de la clase hoy les comentaba de un tema que estábamos decidiendo en la Cámara hoy, si corresponde la mediación previa obligatoria en los procesos colectivos. Y uno va a la ley y no la tiene prevista. Entonces dice, ¿es deliberado o lo omitieron? Y empezamos, bueno, mirá, no es que lo omitieron, es deliberado porque en el proceso colectivo es parte del Ministerio Público y el Ministerio Público no podría formar parte de una transacción. Y hay autores que te dicen, no, mirá, pueden hacer la transacción las partes y después el Ministerio Popular en vista va a verificar si se afecta o no el orden público. Pero también te dicen, bueno, aún así, las partes que hicieron la transacción, ¿son representativas del universo de los afectados de ese derecho de incidencia colectiva? Porque no hubo publicidad del acto. Bueno, entonces en definitiva, hay algunos sectores, algunas cuestiones que aún hoy se están modelando. Es más, hoy no hay muchos fallos de Corte de Nación donde se aplique la normativa del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque hay muchos casos todavía dirimiéndose con la vieja normativa del Código de Vélez. Y estamos los propios jueces expectantes de ver cómo aplican, no sé, las fórmulas de cálculo de la Corte de Nación. Porque esperamos esa respuesta. Pero bueno, todavía no ha llegado. Sí lo hacemos los tribunales inferiores, la instancia y las cámaras. Ya hay algunos pronunciamientos de la Corte Provincial, pero yo insisto, estoy expectante de lo que diga Nación. Y un poco eso está pasando también con mediación, donde no hay mucha jurisprudencia. Yo sé que el Centro de Mediación se preocupa en reunirla, en juntarla, nos las pide habitualmente, pero bueno, todavía se está construyendo ese espacio de las resoluciones judiciales en materia de honorarios o de cuestiones de mediadores. A veces nos encontramos sacando fallos novedosos. A algunos les gustan, otros no. Para los que les gustan nos aplauden, nos palmean la espalda, y cuando no les gustan nos masacran. Pero bueno, uno no puede hacerlo esperando la palmada o el reto. Realmente lo hace con convicción. Pero bueno, es un poco la respuesta a vos, Cristina, de tu pregunta, que es cierto que no hay mucho conflicto, sobre todo porque es una etapa extrajudicial. Lo que se termina judicializando es más bien el cobro de los honorarios, pero no la gimnasia, el trámite, cómo se llevó a cabo, porque eso queda en el ámbito reservado de la propia mediación. Bueno, gente, yo sé que fue una clase atípica. Quise, como les comenté al principio, darles unas nociones generales, invitarlos a pensar el proceso de manera integral, a pensar estrategias. Insisto, transmitirles experiencias, sobre todo que hablamos con el doctor Iriarte, que la verdad que introducir un tema en la última clase y después no hacer un trabajo y evaluarlo no tenía sentido. Yo la verdad que estoy muy agradecido. En general han andado muy bien todas las comisiones, les ha ido muy bien el examen. Espero que el viernes de la semana que viene les vaya a todos bien, y sepan que siempre estamos disponibles a través del chat cuando nos encuentren. Pero bueno, varios de ustedes que se han comunicado por el chat saben que les damos rápidamente respuesta, así que no desdeñen esa vía de comunicación. Y acá, bueno, hay caras que siempre se conectan, así que les agradezco especialmente. Nos hacen sentir más acompañados, a Leo, a Yelena, a Ana María, bueno, a Cristina, Nicole, que se suele conectar. Bueno, muchos de ustedes les agradezco por haber estado siempre cerca, que también nos los hacen más llevadero al profe. Bueno. Bueno, doctor, un gusto igualmente. Gracias, profe. Muchas gracias. Profe, Gracias. ¿te puedo hacer una consulta? Claro que Cuando, sí, para eso estoy. cuando termine la clase, por favor. Es sobre el parcial. Sí, bueno, yo me quedo conectado, liberamos a los Dale, demás. gracias. Perfecto, doctor. Nos veremos Gracias, doctor. en la próxima o cuando lo vayamos a llevar los papeles a la cámara. Cuando quieran. Leo, qué suerte que tenés vos. Siempre, Yo la profe. tengo que rendir libre.
Bueno, hoy es cierto, vino un alumno mío de hace 15 años atrás, que quedamos con amistad, y pasaba y me quiso hacer una pregunta de procesal. Obviamente que le respondo sobre cosas que después no tengo que resolverle yo. Pero una cuestión técnica, la charlamos 5 minutos, nos reímos y bueno, y seguimos adelante. Pero pasa siempre en la facu, muchachos, al final de la clase, ¿cuántos vienen con sus consultas personales? Y yo con todo gusto se las contesto. No, En y definitiva, aparte, a esta altura de la soirée, que donde ya estamos más cerca de que nos expulsen de la facultad de que del ingreso, ya o sea que pasamos el justamente hoy meridiano. me dijeron eso. Profe, recuerde que yo voy directo al Recu por lo de la fecha. Ayer lo hablé con el doctor Iriarte y me dice, mira, seguramente le va a ir bien en el Recu, pero quédate tranquila, que ojalá. sabemos que si te llegara a ir mal, tenés una chance extra porque te modificamos la fecha. Gracias, Una profe. responsabilidad nuestra esa. Bueno, doctor, un placer. Nos vemos el 19. Igualmente. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Adiós a todos. Adiós, adiós. Malena, me querés hacer la pregunta vos, ¿no? Sí, te quería consultar porque si había alguna posibilidad de que me dieran la misma modalidad que a Yelén. Hoy me llamaron de un trabajo que en principio es los viernes, sábado y domingo. Y la Sí. realidad es que nada, no me da para pedir permiso para rendir el viernes. Entonces quería saber si había una posibilidad de cambiarlo o ir a recuperatorio con una posibilidad más. Mira, en principio te tengo que decir que sí, Malena, porque justamente lo mismo estamos haciendo con Ayelén. Por ahí lo único que me modifica de tuyo es que es hipotético, es decir, yo te diría que si realmente el viernes de la semana que viene podés rendir, lo hagas, y si no, que vengas al recuperatorio, y yo le voy a recordar al doctor Iriarte que me dijiste esto. El caso de Ayelén fue puntual porque nos dijo con mucha anticipación, pero Claro. si realmente comenzás a trabajar, y obviamente te vamos a creer, no va a haber dificultad. Bien. Además, seguramente cuando uno recién empieza tampoco puede acreditar la relación laboral, muchos Claro, trabajos son sí. informales. Pero bueno, te pediríamos esa honestidad, que no Sí. digas realmente si necesitas Igualmente, trabajar. si fuera necesario, lo puedo acreditar, porque es el aquarium y nada, Bien, bueno, buenísimo. Ojalá que te salga el laburo, Dios quiera, y si es así, despreocupate. Nos decís, mira, empecé a trabajar en el Aquarium, claro, los días que más trabajan, y te venís claro. directamente al recuperatorio. Yo creo que con- las notas las darán a mitad de la semana entrante Sí. y el otro no creo que caiga viernes de nuevo. No, por lo menos va a ser 15 días después, así que quede tranquila. ¿Mm? Bien, perfecto. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, gracias. doctor. No, por favor. Adiós, bye. Bueno, un gusto, hasta luego. Adiós.